Mientras Tok trataba de escabullirse en las llamas y atacar por sorpresa, igualmente no lograba darle un daño fatal a nuestros héroes, y nuestros héroes estaban dominando la batalla. Nuestros héroes dominaban la batalla. Entonces Tok se retira, ¿no? Su ojo derecho había sido dañado. Este soldado imperial, o sea, refiriéndose a Tok, ya que la novela nos narra así, después de la aparición de Aldebarán, como que cambia el POC, ¿no? Y comienza a referirse a Tok como soldado imperial, ¿ya? Aldebarán decía, él no va a volver, no parece tan desesperado como para seguir luchando con tanta desventaja. Aldebarán dice, bueno, hemos ganado. Medion dice, ganamos. Ya, Petra dice, ¿cómo supiste leer los movimientos de ese hombre? ¿Fue una apuesta? Otto dice, no fue obra mía, fue gracias a ti, Petra-chan. Otto dice, después de todo, me di cuenta que yo era el objetivo de este hombre, así que sabía que el último movimiento estaría dirigido hacia mí, y fue el sonido de los pasos lo que me dijo la hora y la dirección del ataque. Medion dice, ¿pasos? Petra dice, sí, después de todo, Otto puede escuchar a los niños bajo tierra, ¿verdad? Refiriéndose a las criaturas, ¿no? Otto dice, así es. Otto dice, Petra me ayudó con su magia Jin a poder captar las voces mucho mejor de los animales y criaturas e insectos en el suelo. Medion dice, caliente, caliente, tenemos que salir de aquí o nos vamos a quemar. Otto dice, salgamos de aquí lo antes posible. Ahora hay una razón para regresar al campamento principal. Aldebarán dice, la forma en que lo dices no suena como un preludio de la heroica historia en que te jactas de cómo sobreviviste a un oponente peligroso. Otto dice, sí, son malas noticias. Otto les da una revelación a nuestros aliados, a Aldebarán, Petra, Medion, y les dice lo siguiente. Bueno, cuando estuve escuchando las voces de las criaturas para concentrarme en los pasos, también escuché una información secundaria. Otto dice, parece que todo el campo de batalla está a punto de verse comprometido por un aspecto completamente diferente del dragón, del cielo, y todo eso. Parece que hay un gran problema. Después de las revelaciones de Otto, la historia nos lleva a un flashback donde estaba Ghost amarrado en el sótano, ¿no? Y acababa de llegar Ren, donde Ghost dice, he oído que se acerca un gran desastre que pondrá en peligro al imperio de Wallachia. Como soy un general de primera clase del imperio, como soy un general que aún sobrevive viviendo en desgracia, sin importar lo que cueste, no moriré sin estar al servicio de su excelencia el emperador. Ghost había dado estas declaraciones y Ren estaba escuchándolo a este hombre que estaba en el sótano. Estaba frente a él, ¿no? Y Ren comenzaba a curarlo a Ghost. Ghost dice, chica, tu tratamiento me ha salvado la vida. Normalmente me hubiera gustado invitarte a mi casa y presentarte como mi salvadora a mi esposa e hijos, pero ahora debo dirigirme al lado de su excelencia. Te pagaré por ello más tarde. Ren dice, sí. Ghost dice, si es posible, sal de aquí y únete al ejército regular. El general de primera clase Moguro Hagane o el general de segunda clase Kafma Irlus no te harán ningún daño. Evita a los otros generales de primera clase. Tus palabras no llegarán a ellos. Y así, habiendo sido liberado de sus cadenas, este es un pequeño flashback, ¿no? Ghost declaró en voz extremadamente algo sus intenciones y saliendo de ahí se había dirigido hacia el Palacio de Cristal, ¿no? Hacia la Sala del Trono. Y esta es la perspectiva de Ghost, donde Ghost estaba saliendo, encontró guardias y los comenzó a someter, a noquear, ¿no? Para salir de ahí. Ya, obviamente, mientras Ghost salía, Ren también estaba con él saliendo y Ghost estaba derrotando a los guardias, ¿no? Los noqueaba y los sometía y comenzaban a hablar. Ren dice, escuché tu nombre de Abel-san como uno de los 9 generales divinos, pero... Y Ghost seguía derrotando a los guardias que estaban en la mansión, ¿no? Y Ghost, mientras los derrotaba, exclamaba, una vez más, primer ministro Belces von Dalfón, no dejaré que las cosas vayan según tus planes. Usted también, general de primera clase Chicha. Y entonces comenzaba a derrotar a los guardias, a todos los que están en la mansión. Y Ren decía, no me necesitan en este castillo, ya que Ghost es muy poderoso, ¿no? Y derrotaba fácilmente a los guardias. Y luego Ren se dirigía a la habitación de Katina. Ren dice, Katina-san, soy Ren, por favor sal. Katina dice, absolutamente no quiero salir. ¿Qué fue esa voz fuerte de hace un momento? Ren dice, sé cómo te sientes, pero la persona con la voz alta ya se fue. Creo que debemos hablar sobre lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Katina dice, ¿lo que vamos a hacer? Ren dice, el gran desastre. Katina dice, no hay razón para que me vaya de aquí. Después de todo, soy un rehén. Ren dice, no quedan más guardias para detenernos. Ya no hay ninguna razón para seguir siendo rehén. Katina dice, pero aún así, Katina era media miedosa, pues no. Recuerden que ella está en silla de ruedas, no es una persona que digamos guerrero ni nada de eso, para nada. Ren dice, entiendo tus palabras, pero ábreme la puerta, me gustaría ver que estés a salvo. Y entonces cuando abre un poco la puerta, Katina, Ren la abre y dice, disculpa, pero vámonos. Katina dice, espera. Y Ren dice, lo siento, era una mentira, que solo quería ver que estabas a salvo. Y así la comienza a sacar, ¿no? La comienza a sacar con su silla, obviamente. A lo que Katina exclama, espera, tengo a alguien que tengo que esperar aquí. Ren dice, lo entiendo perfectamente, pero no es seguro esperar aquí. Tenemos que ir a un lugar seguro. Katina dice, ¿a un lugar seguro? No hay lugar más seguro que la capital imperial que aquí. Cuando de repente se dieron cuenta de algo, que había un hombre gigante de piedra, obviamente era Moguro, ¿no? Y este hombre gigante Moguro se estaba dirigiendo hacia la capital. O sea, estos momentos antes, ¿no? A lo que Katina dice, no parece que este sea un lugar seguro. Y Ren dice, sí,
debemos irnos, démonos prisa. Katina dice, tu compañero está en reposo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Ren dice, realmente no debería estar moviéndose demasiado, sin embargo, no puedo decir eso. Y entonces se van a ver a Flock. Ren dice, Flock-san, soy yo, ¿puedo pasar? Flock dice, es esposa-san, abriré la puerta ahora. Ren dice, Flock-san, ¿qué pasa con el espejo? Ya que Flock tenía un espejo de mano. Flock dice, bueno, en realidad, en caso de que te lo preguntes, este espejo estaba destinado a ser un arma. Escuchaste algunas voces muy fuertes antes, ¿no es así? La ciudad se está volviendo ruidosa y pensé que alguien hostil podría haber irrumpido. Flock respondía esto mientras giraba el espejo de la mano. A lo que Ren dice, ¿entonces eres capaz de luchar con ese espejo? Flock dice, desafortunadamente, es todo lo que había en la habitación, pero nunca había peleado antes con un espejo, así que tal vez tenga talento para esto. ¿Qué piensas, esposa-san? Ren dice, supongo que sí, ¿no? Y comienzan a hablar, ¿no? Y Ren la presenta a Katina y dice, esta es Katina, la conocí en esta mansión. Flock dice, yo soy Flock O'Connell. Debe ser la amiga de esposa-san. Katina dice, no recuerdo haberme hecho amiga de esta chica, pero... Flock dice, si ese es el caso, entonces deberías estar lista para hacerlo. Hacer buenos amigos es la clave para una vida mejor. Y no hay nada de malo en tener muchos amigos. Katina dice, yo probablemente no sea tan buena en eso como tú. Y siguen hablando. Comienzan a hablar de la situación de la capital imperial. Flock dice que más o menos sabía lo que estaba pasando ya que Maylin lo había visitado, ¿no? Y como que le había dado información. Ren dice, Maylin vino a conocerte. Entonces se ponen en contexto sin pretexto y Flock dice, escuché ruidos muy fuertes, como terremotos. Ren dice, sí, parece que algo peor está por pasar. Katina se asusta y dice, ¿peor de lo que ya está pasando? ¿Estás bromeando? Entonces quedan que deben irse, ¿no? Flock menciona que le han dejado un mensaje que tiene que dar. Dice que le han confiado un mensaje. Ren dice, ¿un mensaje de quién es? Flock dice, el espada lobo del imperio que ha asumido el estigma de traidor y en mi opinión se ha arriesgado mucho. Y así comienzan a empujar la silla de ruedas de Katina, ¿no? Entonces, mientras salían, comenzaban a planear qué es lo que iban a hacer. Y hablaron, y Flock dice, ¿y qué haremos con las personas que están prisioneras? Ren dice, oh cierto, me olvidé de eso, ya que acuérdense que habían varias personas, sobre todo niños que tenían cabello negro, ojos negros, por las descripciones del hijo ilegítimo, ¿no? Que los habían hecho rehenes también en otra parte de la mansión. Había un edificio separado en la mansión. Estaban cautivos las personas que afirmaban ser el príncipe heredero de pelo negro, el hijo legítimo del emperador de Volak. Obviamente no eran de verdad, pues eran solamente niños que los hacían pasar así para tener el apoyo y el levantamiento de la gente, para que la gente se rebelara y los apoyara contra el gobierno. Entonces quedan en buscar la llave y dársela. Entonces quedan en que deberían sacarlos. Cuando de repente, cuando estaban planeando eso, que debían conseguir la llave y toda la vaina, se dan cuenta que se acercaban soldados. Y estos soldados eran personas con figuras pálidas, sin signo de vidas y grietas en su piel visible, que tenían un aura sediento de sangre. Era un aura extraño, eran personas con una tez extraña, con grietas en todo el cuerpo, y estaban entrando a la mansión. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban por entrar a la mansión. Y Flock dice, ¿lo vieron? Tenían apariencia de soldados imperiales, ¿no es así? Katina se asusta y dice, hay gente espeluznante entrando a la mansión. Eso no significa que alguien del ejército rebelde está tratando de matar a su excelencia al emperador. Flock dice, es como si fueran criaturas diferentes a los humanos, pero que tomaron forma humana. Tuve la sensación de que sería difícil lograr un entendimiento hablando con ellas. Se siente como si mis heridas estuvieran punzando de dolor, y eso es un mal presagio. A lo que Ren dice, no me digas, ese gran desastre. Ren dice, no se siente como si hubiera vida en ellos. O sea, ellos estaban escondidos, ¿no? Y estaban observando cómo habían estos soldados sin vida con grietas y tez pálida ingresando. A lo que Katina se asusta y dice, un momento, no me digas que son personas muertas, ¿verdad? Llamarlos algo así como hollows es ridículo. Y comienzan a hablar sobre la posibilidad de que sean ese tipo de muertos así, ¿no? Sin vida. Y se dieron cuenta que el aspecto de estos soldados, de estos hombres, tenían ropas andrajosas, armaduras desgastadas y grietas. Cuando de repente y Ghost estaba por otro lado, ¿no? Golpeando guardias para salir ya. Entonces deciden ir al otro edificio para liberar a los supuestos príncipe herederos, ¿no? Que estaban prisioneros. Pero había un problema. Acuérdense que Katina estaba en silla de ruedas. A lo que Katina dice, déjame y ve a abrir ese edificio, te esperaré sola. Ren al principio no quería dejarla sola, ¿no? Y Katina dice, no te preocupes, me encerraré en mi habitación. No sabrán que estoy allí si me encierro allí en silencio, ¿verdad? Si esas personas son muertos vivientes o algo por el estilo, probablemente sea más seguro permanecer oculto y no hacer nada estúpido. Les digo que vayan allá y no hagan nada peligroso. Ren le dice a Flock que se quede, ¿no? Pero Flock dice que debe entender la determinación de Katina y que sería mejor que los dos se ocupen del otro edificio
edificio de los rehenes, que luego regresar por Katina. Y hacen la promesa de volver por ella, ¿no? Entonces se van mientras los muertos vivientes, entre comillas, estaban entrando, ¿no? Y parecía que buscaban algo. Ren y Flock se dan cuenta de eso, pero se dirigían al otro edificio para sacar a los rehenes. Y entonces había enemigos en el camino. Flock dice, yo llamaré la atención. Dice, y tuve por atrás Ren. Flock dice, oigan caballeros, ¿están todos bien? Soy un vendedor ambulante sin nada que vender. En este momento solo quiero darme a conocer. Y así los distrae, ¿no? El enemigo dice, ¿quién diablos eres? A lo que Flock se sorprende y dice, oh, ¿puedes hablar? Entonces supongo que debería cambiarme de actitud, ¿no crees? El enemigo dice, entonces te equivocaste. Todos en el imperio van a morir. Flock dice, ya veo. Resulta que no hay margen para negociar después de todo. Entonces Flock los había distraído y había llamado la atención de ellos mientras Ren se había movido a otro punto y los ataca. Y ella agitó la espada y los dañó. Los atacó desde la espalda. Los enemigos habían sido derrotados. Parecían como piezas de cerámicas que se habían roto. Ren y Flock estaban sorprendidos y un poco intrigados. No entendían cómo es que esos enemigos se habían roto, como si fuesen piezas de cerámica. Se preguntaban, ¿acaso están muertos o están vivos? Flock dice, debemos apurarnos, vamos al edificio y abramos, saquemos a los rehenes. Cuando de repente debajo de sus pies, los fragmentos de los enemigos que habían sido destruidos, una voz dice, de los enemigos que habían sido derrotados, no moriremos tan fácilmente, porque estamos muertos. Ren se estremeció. Flock y Ren fueron testigos de la regeneración de los enemigos supuestamente derrotados. Las piezas rotas de cerámica se fusionaron como si el tiempo se hubiera invertido. O sea, como el Edo Tensei, pues. Ren cogió la espada y quería levantarla a tiempo para proteger a Flock, pero en ese momento el enemigo coge su espada para atacar a Flock. Entonces Ren, que su espada estaba ahí abajo, cogió su espada para proteger a Flock, pero ella sabía que no llegaría tiempo para salvar a Flock, cuando de repente en ese momento se escucha una voz que dice, ¡El ninja! Un destello de luz gris, de tono opaco con un silbido, desató un gran ataque. Este ataque salvó a Flock y a Ren del ataque del enemigo. Los enemigos otra vez son destrozados. Flock y Ren habían sido salvados, cuando una voz exclama y grita, te hice esperar, Ren, la verdadera estrella ha subido al escenario. Una pequeña silueta saltó de un gran caballo que había saltado la pared exterior, infiltrándose en los terrenos de la mansión. En ese caballo que había saltado era un chico de cabello negro con ojos desagradables, sosteniendo a una niña pequeña con un vestido en sus brazos. Luego miró hacia Ren, cerró un ojo y le mostró una sonrisa llena de dientes. Ren se quedó sin palabras debido a su extravagante apariencia y anuncio, y finalmente habló. ¿Quién eres? El joven que tan galantemente había hecho su aparición era alguien que, al menos a los ojos de Ren, era desconocido, obviamente pues porque Subaru estaba transformado en chota, pues no. Luego la historia nos lleva con Katina, que estaba escondida en su cuarto y hubo un golpe fuerte violento en la puerta, lo que hizo que Katina sintiera escalofríos al recorrer toda su hermosa, esbelta y suculenta espalda. Katina estaba escondida y sollozando, llorando, temblando. Se decía a sí misma, tengo muy mala suerte, siempre he tenido tan mala suerte. Estaban abriendo la puerta. Katina comenzaba a llorar y hablaba en voz baja y decía, hermano, pensando en su hermano, ¿no? Katina pensaba que era una inútil, que era una persona imperfecta e indefensa, que no merecía ser amada por nadie. Comenzó a tener sus pensamientos sobre su propio hermano Yamal, su inesperada muerte de su hermano, a quien ella creía que era imposible de matar. Katina maldijo su cuerpo, aparentemente incapaz de siquiera gritar satisfactoriamente. A Katina se le congeló la garganta en esos interminables pensamientos, ya que el miedo la había abrumado. El enemigo estaba entrando a su cuarto, cuando de repente el enemigo estalló en llamas, envuelto en muchas llamas, y fueron destrozados. Y una voz dice, ese microespíritu al que asusté fue el último. Esta voz no era del enemigo, era una voz que Katina conocía, y esta voz se escuchó desde el otro lado de la puerta. Katina levantó la vista como si lo hubiera sobresaltado el sonido de la maldición. Luego Katina giró la rueda de su silla de ruedas y voluntariamente se agarró a la puerta. Con una mano temblorosa, Katina abrió la puerta que había tenido tanto miedo de abrir y la abrió. Detrás de la puerta estaba un hombre, pateando el cadáver quemado y carbonizado del enemigo. El hombre dice, te hice esperar, Katina, vámonos de aquí. Los ojos de Katina se abrieron al ver al hombre, con la frente y las mejillas cubiertas de sangre seca, que se acercaba a ella. Katina dice, llorando, tarde, llegaste muy tarde, idiota. Yo habría muerto si no los hubieras matado. Y con lágrimas en sus hermosos ojos, se zambulló en su prometido, quien había hecho su aparición sin piedad. Cuando de repente, la historia nos lleva a otra perspectiva. La historia nos narra todos los múltiples acontecimientos que se estaban dando, la destrucción, los generales divinos, las batallas, los muertos vivientes que estaban apareciendo, todo al mismo tiempo. Todo era un caos, todo era un gran desastre. Y una voz dice y se escucha,
Una voz dice: procedamos por el bien del cumplimiento del plan y para causar la ruina del imperio. Con estas palabras dichas, la portadora del gran desastre, el símbolo de la ruina, se felicitó muy tranquilamente. Levantando un bastón con un orbe brillante, la bruja comienza su marcha, pero no sola, es seguida por un séquito inmenso de muertos vivientes. La reina de los muertos comenzó su marcha. La reina de los muertos, el gran desastre, conocida como Sphinx, procedió. Y así, amigos, este es el final del arco 7, con el gran desastre. El enemigo es esta bruja, Sphinx, como sea que se pronuncie. Este es el nuevo enemigo del arco 8 que sería. Obviamente unas palabras antes de que te vayas y que termine el video, ¿no? Entonces realmente ha sido bastante tiempo para resumir, editar, crear los fondos y toda la cosa. Yo hago esto porque soy un gran fan de Re:Zero, pero si quieres invitarme a una Coca-Cola, puedes donarme, es bueno, porque así demuestras que realmente te está gustando mi trabajo y que quieres apoyarme o darme un pequeño agradecimiento. Puedes donarme en PayPal para una gaseosa o para que me invites una hamburguesa. Si te gusta mi trabajo, claro está. Y si no, puedes hacerlo de otra forma. Puedes dejar tu like, puedes comentar #Re:Zero y te lo agradecería mucho, ya que eso ayuda a que mis videos se recomiende más el algoritmo, el like y el comentario. #Re:Zero. Y si quieres y si realmente te gustan los videos que hago, puedes apoyarme compartiendo los videos en las redes sociales, recomendándome con tus amigos y compartiendo los enlaces, los links de mis videos, ¿no? Y eso sería todo. Realmente el arco 7 ha sido exquisito. Recuerda que he resumido muchos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el 110, incluyendo los capítulos SS y BB, que han sido bastantes. Espero que te haya gustado, un abrazo, lo mejor, bendiciones para todos, y pronto continuaremos con el arco 8, así que comparte los videos para que se haga viral, y eso me motive a hacer muchos más videos. ¡Hasta la próxima! Hey, corte comerciales. Recuerda dar like, comentar #Re:Zero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco.